días tengan todos ustedes. Pues voy a compartirles con el día de hoy la palabra de Dios. Pero antes, tomen su lugar por favor. Quiero decirles que hay ciertas situaciones que a veces no están previstas en la vida de las personas, como en este caso les voy a comentar. Fíjense que venía yo de Michoacán el miércoles de viaje en la carretera. Pues gracias a Dios me gusta ver el paisaje. Venía yo meditando en la palabra de Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio, y Dios trajo a mi memoria cuando se inició el 2020, este año, el primer domingo. Dios me bendijo porque prediqué el primer domingo de este año. Y sin estar programado, pues ahora me toca también, por la voluntad de Dios, tener la bendición de despedir el año predicando. Así que el primer domingo del 2020 prediqué, y ahora este es el último domingo del año, así que entré predicando y voy a terminar el año predicando. Es una gran bendición. Esto yo sé que no está programado, ni el pastor sabe, ni yo lo programé. Es más, a mí ya se me había olvidado. Pero cuando venía de regreso en la carretera, venía yo meditando y Dios me trajo a la memoria de que me iba a bendecir. Este domingo, que es el último, iba yo a predicar igual que el primer domingo de este año. Y yo le doy gracias a Dios porque este año ha sido, pues para toda la humanidad, ha marcado y ha hecho un parteaguas en la vida de la humanidad. Con esto del coronavirus, bueno, pues las economías, las políticas, la sociedad y las mismas religiones, todo está cambiando. Es un tiempo de transición. Pero aún así, vemos que han pasado cosas pues, terribles. Son las últimas señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo está aconteciendo. Pero hemos tenido desafortunadamente muertes muy cercanas. Hay gente que hoy en día no tiene que comer. Hay gentes que no tienen un techo. Hay gentes que se quedaron sin trabajo. Pero nosotros no nos ha hecho falta la vida. Aquí estamos, no estamos muertos. Yo le doy gracias a Dios que a pesar de que ha habido tantas muertes, Dios me permite vivir. A pesar de que muchas personas sé que tienen hambre porque no tienen dinero para comprar, en mi casa hay pan. Le doy gracias a Dios. Somos bendecidos por Dios. Muchas personas perdieron casas, nosotros tenemos un techo donde vivir. Le doy gracias a Dios que a pesar de que han pasado calamidades este año, hemos sido bendecidos. El pueblo de Dios siempre ha sido bendecido. Dios nunca nos ha abandonado. Y quiero compartir con ustedes el Salmo 51, versículo 10, que dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué un corazón limpio? Porque la palabra de Dios nos enseña que solamente los que tengan limpio su corazón le podremos ver. ¿Y por qué quiero que Dios renueve un espíritu recto dentro de mí? Porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos limpia de toda maldad, toda iniquidad, toda impureza. El Espíritu Santo nos limpia. Tenemos que ser vasos limpios delante de Dios. Y quiero compartir con ustedes, me voy a basar en 2 capítulos del libro de los Hechos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos aquí el martes de la cena invernal? ¿Y qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Pero fíjense bien, eso fue producto no de la casualidad, sino de que hoy en día tenemos una iglesia que ora a Dios. Y una iglesia orante es poderosa en el Espíritu Santo de Dios. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que una iglesia es poderosa porque está muy bonita y muy elegante? ¿O se debe a que los congregantes son de cierta clase social alta? ¿De que las ofrendas son muy fructíferas? ¿De eso dependerá el poder de la iglesia? Por supuesto que no.
El poder de la iglesia está en el Espíritu Santo de Dios, que es quien la dirige. La iglesia, el motor de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que nosotros estamos fundados en la roca. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, nosotros somos el cuerpo. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que mueve, maneja y dirige la iglesia. Entonces, el martes que tuvimos nuestra cena invernal, realmente yo me gocé grandemente. Yo vi que todos nos estábamos gozando. Salió como nunca lo habíamos planeado, porque el Espíritu Santo fue quien lo guió y todo estuvo en su lugar y todo estuvo bien. Más adelante vamos a ver. Entonces, voy a hablar de este tema en relación a que la iglesia de Jesucristo apenas se iba a fundar. O sea, vamos a ver capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hágame el favor de abrir su Biblia en Hechos 1 y 2. Y dice así la bendita palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, primeramente, pues, ¿quién era Teófilo? Porque aquí el apóstol, no es apóstol, más bien es Lucas, el doctor Lucas, que escribió este libro de los Hechos, lo dirige a Teófilo. Pero su primer tratado fue el Evangelio según San Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Así que hágame el favor de abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Y dice así la palabra: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Cuando se refiere a excelentísimo, Teófilo no era cualquier persona, era un personaje que tenía un rango de autoridad dentro del Imperio Romano. Teófilo es un nombre griego, pero estaba al servicio del Imperio Romano. Y yo quiero recordar, por ejemplo, Pablo, cuando se dirigió al gobernador Félix, le dice: oh gobernador, excelentísimo Félix. A Festo también, excelentísimo Festo. Al procónsul Pilato también eran gentes de autoridad de cierto rango, no era cualquier persona. Y quiero pensar, ¿verdad?, que pues, Teófilo debió haber sido cristiano o estaba en vías del cristianismo, pero no hay duda. Pues imagínense que le dedicaron todo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hizo Jesucristo y qué enseñaba? ¿Qué hacía? Predicar el Evangelio. ¿Y qué enseñaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En sus casas les voy a recomendar que lean todo este capítulo 1 y el 2 del libro de los Hechos. Y les voy a decir, fíjense bien, Jesucristo centró su predicación, su ministerio, en tres elementos esenciales o tres columnas esenciales en su predicación. Primero, vino a anunciar las buenas nuevas de salvación, a predicar el evangelio de la salvación. Segundo, vino a sanar todas nuestras enfermedades y dolencias, tanto espirituales, emocionales y físicas. Él nos sanó de los tres elementos esenciales que componen a un ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Nos vino a sanar espiritualmente,
emocionalmente y físicamente. Y por último, en su ministerio vino a echar fuera demonios, vino a derrotar al imperio de la muerte para darnos vida eterna. A eso vino Jesucristo, en eso centró su ministerio. Y dice en el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que cuando Jesucristo terminó su ministerio aquí en la tierra, obviamente fue a la cruz, fue muerto, lo sepultaron, al tercer día se levantó de entre los muertos, Dios lo resucitó. ¿Y qué fue lo que hizo? Se les apareció ¿por cuántos días? Por 40 días. ¿Con qué fin? Siguió enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que debemos nosotros, tome nota o subraye. Fíjese bien, si vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 4 al 8, es capítulo 15 de 1 Corintios, simultáneamente no nada más se les apareció a los 11 discípulos, sino a más de 500 personas durante ese periodo de su resurrección. Durante esos 40 días no solamente les enseñó a los 11 discípulos, porque ya Judas ya no estaba, sino a más de 500 personas en forma indubitable. ¿Qué es esto? Bueno, pues estaban los discípulos. Acuérdense que ellos, después de que murió Jesucristo, a ellos los perseguía el imperio romano, los soldados, porque los sacerdotes y los fariseos del tiempo de Jesús fueron a decirles que se habían robado el cuerpo, que no había tal resurrección, sino que los discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces imagínense, Pilatos estaba en un problema ante el emperador, porque no podían acreditar que Jesucristo había sido crucificado y que tampoco pueden acreditar que no había resucitado porque no había cuerpo. Entonces estaban buscando a los discípulos y estos estaban escondidos. ¿Por qué? Por la persecución. ¿Qué pasa ahorita con la pandemia? ¿Ustedes creen que cuando Jesús les dio las instrucciones de que se fueran a Jerusalén a esperar la promesa de la venida del Espíritu Santo, ellos iban a salir con la gente a repartir folletos, a decir que todos se juntaran para que iba a venir el Espíritu Santo? Claro que no, estaban a puerta cerrada. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ahorita hay que puntualizar en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 4 al 8. No solamente se les apareció a los discípulos, sino a más de 500 personas en forma indubitable. ¿Qué es indubitable? Pues llegaba y a puerta cerrada y no tocaba, pasaba y se desmaterializaba y luego se materializaba delante de ellos. Y tienen algo que comer y comían con ellos. Y Tomás, a ver, ven de tus manos, tócame. Y lo tocaban y hablaban con él. Tenía un cuerpo. Y luego se despedía de ellos o se iba y no se salía por la puerta, se desmaterializaba y se iba. O sea, era ciertísimo de que resucitó. No había ninguna duda, eso es indubitable. Era 100% comprobable de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y luego dice aquí, en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: y oísteis de mí. Fíjense bien, aquí hay una enseñanza. ¿Qué les mandó? Que se quedaran en Jerusalén. ¿Para qué? Para poder recibir la promesa de Dios. Entonces, aplicándolo a la iglesia actual, a nosotros, primero tenemos que ser obedientes. Si creemos en las promesas de Dios, ¿quién cree que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas y que se cumplen en nuestra vida? ¿No tienen duda de que las promesas de Dios se cumplen? Pues si quieres que se cumplan en tu vida y como iglesia,
primero tenemos que ser obedientes. Les dijo, váyanse a Jerusalén y ahí quédense. No obstante que estaban siendo perseguidos. Ahora yo tengo una pregunta que hacerles. Dice que había aproximadamente 120 personas en el aposento alto el día de Pentecostés, ¿sí o no? Ahorita lo vamos a ver, pero vayan pensando tantito, ¿de dónde salieron los otros 111 personas aproximadamente? Si nada más había 11 discípulos en Jerusalén que mandó. ¿Y los otros 111 de dónde salieron? Porque eran más de 120, dice que aproximadamente 120. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Jesús les dijo, van a recibir al Espíritu Santo no dentro de muchos días. ¿Cuántos días transcurrieron para que viniera el Espíritu Santo sobre los que estaban, esos 120 que estaban en el aposento alto? Acuérdense que fue el día de Pentecostés. Entonces podemos contar, si hacemos un análisis de los hechos, podemos contar. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es, los discípulos querían saber el día y la hora, cuándo iba a regresar, cuándo iba a pasar esto. Pero hay cosas que solamente en el tiempo de Dios, que es Kairos, suceden, no cronológicamente de acuerdo a nuestro reloj y a nuestro tiempo terrenal. Por eso hay cosas que Dios se ha reservado. El día y la hora del regreso de Jesucristo, bueno, pues muchos lo han profetizado y todo el mundo ha fallado, hasta los mayas en el 2002. Todos los que han profetizado que ya viene Jesucristo, que es el fin del mundo, y le ponen fecha, ninguno de sus profecías son falsas. ¿Por qué? Porque es una potestad del Padre saber el día y la hora, no de nosotros. Nosotros debemos de estar preparados para ese día y para esa hora. Sabemos que pronto viene porque las señales se están cumpliendo, ya viene por su iglesia, de eso no tenga duda. Está en breve, está en breve. Y luego miren lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí vamos a ver el versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén después, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. A ver, vamos a organizar. Jesucristo, después de que dio estas ordenanzas, lo vieron por última vez en el monte de los Olivos, donde está el huerto de Getsemaní. Ahí ascendió él al cielo, pero dio estas instrucciones, que se quedaran en Jerusalén para que recibieran al Espíritu Santo. Y dice aquí que era camino más o menos de Jerusalén al monte de los Olivos, donde está el huerto de Getsemaní, son 4 kilómetros. Si ahorita camináramos 4 kilómetros y parar a paso tranquilo, no pasa de ser 1 hora y media, 2 horas, cuando mucho. En ese lapso caminamos los 4 kilómetros. Nada más que aquí dice que era de día de reposo. Y la ley de los fariseos no les permitía a los judíos caminar más de 4 kilómetros en un día de reposo, que era sábado. Por eso dice que camino de un día de reposo. No era porque hicieran un día completo de caminar. De caminar nomás era 1 hora y media, 2 horas, cuando mucho descansadito. Se caminan los 4 kilómetros tranquilamente. Pero como era día de reposo, la ley de los fariseos nada más podían caminar 4 kilómetros. Entonces, más o menos la distancia entre Jerusalén y el huerto de los Olivos, el monte de los Olivos, son 4 kilómetros, está relativamente cerca. Y luego vamos a ver
el siguiente versículo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, vamos a contar, Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, ahí van 5, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Eran 11 discípulos, 11 apóstoles. Cuando vemos Bartolomé es Natanael, tenía ese otro nombre. Cuando vean en el Evangelio, cuando Felipe le dijo, ven, encontramos al Mesías, digo, ¿de dónde? Viene de Nazaret, digo, ¿de Galilea podrá salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Pero ahí su nombre era Natanael, pero es el mismo. Natanael y Bartolomé es la misma persona. Pero miren, en el 14, por favor, tomen nota, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ¿qué? Y en ruego. ¿Cómo estaban ellos conformados? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando unánimes en oración y ruego. Nosotros cuando se inició lo de la pandemia, aquí en la iglesia, inmediatamente el pastor, nos juntamos y tomamos un acuerdo. Inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Pues inmediatamente digo, pues vamos a ponernos todos en oración, pero no nada más nosotros, sino vamos a invitar a toda la iglesia a que participe, porque no sabemos la magnitud del problema, va a ser grave, y no queremos que los congregantes se infecten de este virus y proteger a nuestras familias. Y optamos, bueno, pues vamos a poner una cadena de oración de 24 horas por una semana. Pues empezamos con una semana. Antes de que se terminara la semana me volví a llamar, me dijo, ¿sabes qué? No es posible una semana, vamos a extenderlo a 15 días. Le dije, sí, pastor, esto va para largo, no va a ser rápido. Y lo extendimos a 15 días, y antes de que se concluyeran los 15 días me volví a llamar, ven, me dijo, ¿sabes qué? No son suficientes 15 días, vamos a tenerlo que extender. Bueno, pues ya llevamos casi 10 meses. Pero fíjense bien, ¿qué es estar unánimes en oración? En la madrugada sabemos que hay quienes de nuestros hermanos están cubriendo y otros están dormidos. En el día sabemos que unos están trabajando y otros están orando. Nos repartimos las cargas de trabajo, pero la iglesia está unánime en oración. Ese es el elemento esencial. ¿Por qué? Porque la oración es lo que echa a andar al Espíritu Santo de Dios. Es la mano que obra, la mano de Dios se mueve a través de la oración por el Espíritu Santo. El brazo de Dios es el Espíritu Santo, es el que actúa, es el que dirige, es el que fortalece, es el que da el poder. De Dios viene a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve a través de la oración del pueblo de Dios, de la iglesia. Por eso es que el martes no fue casualidad de que el servicio saliera como salió, porque fue dirigido por el Espíritu Santo. Pero tenemos más de 9, 10 meses orando unánimes, no juntos, porque en la noche nadie puede estar conmigo a las 3, 4 de la mañana, en mi casa. Pero yo sé que otras personas en sus casas o donde quiera que estén, estamos unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Aquí el caso era que aparte de que estaban unánimes en la oración y en el ruego, estaban juntos, como ahorita estamos juntos. Aquí estamos unánimes, juntos, físicamente, juntos y unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Se cumplen los mismos requisitos que sucedieron cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a la tierra. Para el bautismo del Espíritu Santo estaban como estamos ahorita, unánimes, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, y juntos en el mismo lugar como estamos ahorita. Por eso yo les voy a pedir de favor, todos aquellos que quieran venir a la oración para estar unánimes y juntos, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí estamos. Independientemente de la cadena de oración, estamos unánimes en diferentes partes, pero en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Vengan los domingos de 9 a 10 y vamos a estar unánimes en oración y ruego, pero juntos como estamos ahorita físicamente. Todos están cordialmente invitados a participar. Si queremos ver
que esta iglesia, voy a hablar como Adulam, sea poderosa, es porque el Espíritu Santo nos ha llenado, porque el Espíritu Santo está en nosotros, en la iglesia. Y luego dice aquí, fíjense en el 14, por favor tomen nota, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Por favor, subrayen, esta es la última vez que aparece María, la madre de Jesús, en las Escrituras. Es la última vez que se menciona. Ya nunca más van a volver a encontrar que se mencione el nombre de la Virgen María. Hasta aquí es la última vez que hace alusión la palabra de Dios, cuando estaban en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo. No va a volver a aparecer. Y luego dice en el 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos? 120. No dice cómo. ¿Cómo 120? No es un número exacto. Eran como 120, pero a ver, ahora sí la pregunta que les hice inicialmente: si eran 11 discípulos más las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos, el resto pónganles otros 100, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes eran? Pero ¿quiénes eran? Si los discípulos no podían salir para poderles invitar a la gente, esos salieron de los 500, de las más de 500 personas que Jesús se les apareció en forma indubitable y les enseñaba del reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8. Hay otra pregunta bien interesante: si eran más de 500, nada más menos de 100 fueron. Fíjese, ¿por qué? Porque nosotros, aún siendo cristianos, ponemos otras prioridades antes que el reino de Dios. Si yo hubiera estado ahí, quizás yo les hubiera dicho: ¿saben qué? Compré una hacienda, tengo que ir a ver. Compré 12 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlos. No, perdónenme, me acabo de casar, ando de luna de miel, yo no puedo. Muchos saben que yo tengo trabajo, vengo de otra parte, yo me tengo que ir, no puedo ir. Tengo hijos, tengo esposa, tengo que atender mi negocio. Otras prioridades. Pero de más de 500, menos de 100 fueron obedientes a reunirse a donde Jesús les dijo que fueran a Jerusalén y que se esperaran ahí, porque no dentro de muchos días iba a mandar la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? De acuerdo a la Escritura. Muy bien. Voy a pasarme ahora al segundo capítulo del libro de los Hechos, porque si me pongo a leer todo, pues no voy a poder terminar y necesitamos, nada más tenemos 45 minutos. Entonces voy a pasar cronológicamente, me voy ahora ahí al capítulo 2 y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como estamos aquí, unánimes en un mismo espíritu y juntos físicamente. Ahora, el día de Pentecostés, ¿cómo podemos nosotros contar y saber qué días fueron? Vamos a contar, fíjense bien, del día de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿cuántos días se apareció? 40 días. 40 días. Y luego Jesús les había dicho que no dentro de muchos días se iba a cumplir la promesa. Denle vuelta para atrás, vamos al capítulo 1, al versículo 5. Porque cuando Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días transcurrieron ellos esperando la promesa? 10 días. 10 días. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés significan 50 días, son 50 días. ¿Cómo los vamos a contabilizar? ¿A partir de cuándo? De la última cena, de que conmemoraron la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús celebró la última cena, ¿qué estaba celebrando? La Pascua. Y contados a partir de la Pascua, a la venida del Espíritu Santo,
fue el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Era la segunda fiesta más importante para el pueblo judío. ¿Qué festejaban? Era la fiesta de la siembra y la cosecha, que Dios los bendecía y de la primer cosecha de trigo sacaban y elaboraban panes sin levadura y los ofrecían a Dios. Entonces estaban obligados a participar, siendo hebreos y judíos, donde estuvieran, ir a Jerusalén a celebrar estas dos fiestas importantes, de acuerdo a la ley de Aarón. Ahora, fíjense bien, la Pascua, ¿qué significaba la Pascua? Que Dios había liberado al pueblo judío de la muerte y de la esclavitud de los egipcios. Para nosotros, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. ¿Y de qué nos vino a liberar? De la muerte y de la esclavitud del pecado. De la muerte, porque cuando recibimos a Cristo Jesús pasamos de muerte a vida espiritual en Cristo. Cuando recibimos a Cristo Jesús ya pasamos de muerte a vida espiritualmente, ya nos liberó de la muerte. Vamos a morir físicamente porque el cuerpo en el que vivimos es corruptible, no está perfecto. Estamos en imperfección, en estado de imperfección por el pecado. Todos hemos pecado y el cuerpo va a pagar ese pecado, pero Dios nos rescató ya. Nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales y ya pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente. Cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿qué nos trajo? Vida eterna. Ya estamos nosotros en la vida eterna en Cristo Jesús. Ya nos liberó de la muerte y ya rompió las cadenas del pecado. Así dice la canción, ¿verdad? Que cantamos, que nos liberó, se han roto las cadenas del pecado. Muy bien. Entonces, el día de Pentecostés estaban en Jerusalén muchísimos judíos, pero que no vivían ahí. Habían venido al festejo de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso es que estaban ahí. Vamos a ver qué ocurrió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Subraye estruendo. Ahorita les voy a decir, más adelante va a volver a hacer alusión al estruendo. Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban todos juntos, unánimes, ¿sí, verdad? Muy bien. A nosotros, ¿cuál es la ordenanza que Dios nos da? Que no dejemos de reunirnos físicamente. Hebreos 10, 25. En Hebreos 10, 25 dice que no dejemos de congregarnos. Y dice, y vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, no era fuego, pues hubiera sido fuego tal cual, se hubiera quemado. En realidad, esto es un símil, está hablando metafóricamente. Se apareció como llamas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los que estaban juntos, unánimes, esos más de 120 o aproximadamente 120 personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis. Quiere decir que, por ejemplo, de los 500 que Jesús se les apareció, ya resucitado, lo vieron resucitado, pero que no participaron, que no estaban dentro de estos 120, ¿ellos no tenían al Espíritu Santo o sí? ¿Sí o no? Hermanos, por supuesto que sí. Todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, cuando recibimos a Cristo, recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te conviertes en el templo de Dios.
aunque no estés bautizado por el Espíritu Santo, que tengas la llenura del Espíritu Santo, ya eres salvo. Cuando recibes a Cristo Jesús, ya recibiste al Espíritu de Dios. Pablo decía, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios habita en ustedes, en nosotros? Y en Hechos 11:26 dice Pablo también, Dios ya no habita en templos hechos por manos de los hombres. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya que el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Esto es otro evento totalmente distinto. Les voy a dar una analogía. Jesucristo ya vino por primera vez, completó su ministerio, fue a la cruz, murió, resucitó, y ahorita ¿en dónde está? Está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero sabemos que va a venir. Ya es otro evento diferente. Ya vino. Así es cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ya vino a nuestro corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Pero ser bautizado es otro evento diferente. Es tener llenura del Espíritu Santo, ya como cristianos. ¿Me explico o no? Entonces, las personas que murieron, que no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se van al cielo, son salvos porque ya aceptaron, ya se arrepintieron de sus pecados. Esto es otro evento diferente. Lo marca porque estaba hecho, diseñado para conformar la iglesia primitiva. Les iba a dar poder para efecto de que empezara a formarse la iglesia de Cristo sobre la tierra. Estas son las bases. ¿Cuáles? La oración, estar unánimes y juntos en oración para conformar la iglesia con poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se pueda mover. ¿Sí me explico? Allá la torre de control dice que nos quedan 10 minutos y se acabó el vuelo. Les avisamos que abróchense el cinturón porque vamos a subir todavía más alto en las escrituras, vamos a volar más alto y más rápido para poder aterrizar. Y luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Nótese por favor, esto es textual, literal, no voy a espiritualizar ni voy a interpretar nada porque aquí dice lo que realmente sucedió. Es nada más irnos con calmita. Fíjese bien cómo dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pongan atención por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. A ver, dice que moraban. No era que vivieran ahí, sino por las fiestas de la Pascua y las fiestas de la siembra y la cosecha, habían venido judíos que vivían en todas partes del mundo. ¿Por qué fueron diseminados? Por la diáspora. Ese evento sucedió 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente en tiempos del imperio babilonio, cuando Nabucodonosor se llevó al pueblo judío en cautiverio. Acuérdense, por ejemplo, iba Jeremías, iba Ezequiel, iba Daniel, que echaron a los leones, Sadrach y Abednego. Todos ellos se fueron cautivos, pero los que alcanzaron a correr se fueron a refugiar en el último rincón del mundo para no ser cautivos. Se les voy a poner otro ejemplo. En el siglo pasado, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler? Mató a más de 6 millones de judíos, pero no los exterminó a todos. ¿Dónde estaban los demás? No, pues corrieron a esconderse hasta el último rincón del mundo donde no los encontraron para matarlos. El pueblo judío no se ha exterminado, sigue habiendo. Pero a través de la diáspora, todos estos judíos que estaban en Jerusalén habían venido de todas las naciones debajo del cielo, ¿no dice así? No radicaban en Jerusalén, estaban por causa de las fiestas. Por eso estaban ahí. Y vamos a ver qué aconteció. En el 6 dice, y hecho este estruendo, ¿se acuerdan que les dije subrayen estruendo? Fíjese cómo sobrenaturalmente Dios actúa. Dios es sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural.
Porque el estruendo no crean que toda la ciudad lo oyó y todo el mundo. No, solamente los que Dios escogió para ese efecto. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó cuando Pablo iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia? Llevaba un séquito y lo iluminó un resplandor tan incandescente que cayó postrado al suelo. Y él habló ¿con quién? Con Cristo Jesús directamente. Le dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero los que estaban con él vieron, pero no entendieron el mensaje, porque no era para los demás, era exclusivamente ¿para quién? Para Pablo. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Este estruendo, como viento fuerte, no era para toda la gente que estaba en Jerusalén, solamente los que Dios había escogido. Ellos escucharon, y vamos a ver cuál fue el efecto entonces. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Quiere decir que eran idiomas o dialectos entendibles. No era ruca, masheki, ni katakaseri, mandarama. No es lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1, lenguas angelicales o espirituales. No. Tampoco se refiere al capítulo 8 de Romanos, en donde nos dice, en el versículo 28-29, nos dice que cuando estamos orando, ¿cómo habremos de pedir? Que no sabemos, hay veces que se acaban las palabras, y entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Tampoco ese es el hecho. El punto aquí dice textual que hablaban en sus propias lenguas, eran entendibles. Ahí es en donde ha habido mucha confusión. Pero si leemos con calma, y ahorita nos lo va a explicar, fíjense bien. Y dice en el 7: y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, los ubicaban. ¿Ya no son pescadores? ¿Que no son gentes de aquí? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjese bien: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en el Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Les oímos hablar en qué? ¿Pero qué? ¿Qué escuchaban? Las maravillas de Dios. Si yo me pongo en Tarrica, Maracatasequirica, van a decir: ¿qué estás diciendo? Pero si empiezo a alabar a Dios en español y glorificando sus métodos, no van a entender. Ahora, aquí hay un nombre o una palabra que se llama prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran todos aquellos que se convirtieron al judaísmo, que no eran judíos, que no eran hebreos por nacimiento, y se convirtieron al judaísmo y después al cristianismo. Esos son los prosélitos, los que no somos judíos y somos creyentes en Cristo Jesús. En aquel tiempo pues era el judaísmo, se habían convertido, eran prosélitos porque sin ser judíos iban a festejar la Pascua y también la fiesta de la siembra y la cosecha. Por eso estaban ahí, eran prosélitos, eran no judíos, pero que creían en el Dios verdadero de Israel. Esos son los prosélitos. Pero se maravillaban porque escuchaban las maravillas de Dios. Pero si estaban de todas las naciones debajo del cielo, pues había quien estaba hablando en ruso. Yo no sé hablar ruso, y ese pues yo no sé, pero había quienes sí eran ruso y estaban entendiendo. Había otros que estaban hablando en italiano y había italianos y estaban entendiendo. Otros en francés, otros en inglés, otros en español, pero eran lenguas entendibles para testimonio de aquellos que habían escuchado el estruendo que Dios había elegido. En el 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Mas otros burlándose decían, están llenos de mozos, o sea que estaban embriagados. Entonces, vamos a sintetizar porque ya vamos a terminar, ya no tengo más tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces Pedro se levantó por primera vez. Nada más tome en cuenta esta circunstancia. Pedro, dentro de los 120 que estaban ahí aproximadamente, estaba lleno de ¿quién? ¿Qué había recibido Pedro? Antes de que Pedro no hubiese recibido al Espíritu Santo, nadie se había convertido por parte de él. Y es la primera vez que se levanta a predicar lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo y se levantó a predicar. Y ya les voy a dejar de tarea, ustedes lean cómo predicó acerca de la profecía de Joel. Y entonces vamos a concluir con estos versículos. Fíjense bien, vamos al 37 del capítulo 2 de Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al escuchar la predicación de Pedro, todos los que habían escuchado el estruendo que estaban ahí, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: esto es importantísimo, subraye y tome nota, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, fíjese bien, hay un orden establecido por Dios. Primero, tenemos que ser salvos a través del arrepentimiento al recibir a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. De acuerdo a Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Ese es el paso número 1. De acuerdo a Juan 3:16, el plan de salvación. Recibir a Cristo Jesús a través del arrepentimiento es básico. Una vez que ya somos cristianos, debemos ser bautizados para testimonio de nuestra fe en Cristo. El bautismo en agua no salva, ni te trae al Espíritu Santo, no, sino nada más es para testimonio de tu fe, de que eres cristiano. Dice: crean, arrepiéntanse, es creer en Cristo, crean, bautícense, y entonces ¿qué vamos a recibir? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tenemos, pero el don quiere recibir. De los 9 dones que hay en 1 Corintios capítulo 12, los quieres recibir. Primero arrepiéntete, bautízate y luego pídelos. Y te vienen. Entonces, ese es el orden. Nosotros no bautizamos niños chiquitos que no saben qué está pasando. Crean, bautícense y recibiremos al Espíritu Santo, pero como llenura, como bautismo en el Espíritu Santo, para recibir los 9 dones que están en 1 Corintios capítulo 12. Ese es el orden bíblico. Y luego fíjense lo que dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? ¿Por qué? ¿Porque predicaba muy bonito Pablo? No, porque predicó lleno del Espíritu Santo. Ahí está el poder del Espíritu Santo actuando en una persona que tiene la plenitud del poder y la autoridad con la que dice las cosas, porque está hablando el Espíritu Santo a través de él. Ese es el punto medular. Se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo, y en su predicación se convirtieron más de 3,000 almas. ¿Por qué? Porque era muy bueno predicando, no, por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo les vino? Porque estaban unánimes en oración y ruego. Y eso es lo que ha venido sucediendo en estos últimos días en esta iglesia. Antes no teníamos nosotros
Siempre hemos orado, siempre, toda la vida. Yo desde que estoy aquí, siempre se nos ha instado a orar, pero nunca lo habíamos implementado con una base sólida de que tuviéramos una cadena de oración por 24 horas, ya casi 10 meses, y que se implementara que antes del servicio, una hora antes, estamos orando, pero no de ayer ni de ayer, no, ya tenemos buen rato. Y ahora estamos viendo los resultados. ¿Cómo les fue el martes? Eso es producto de la oración y de que estamos unánimes en oración y ruego delante de Dios, y entonces viene la manifestación de una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Esa es la prueba indubitable de que Dios respalda a Adulam, porque estamos unidos, orando, unánimes y juntos. ¿Cuántos quieren que sigamos así? Entonces, anótense, por favor, vayan con mi hermana Martita, anótense a la cadena de oración, y aquí los esperamos todos los domingos de 9 a 10. Todos estamos invitados. Con este último versículo me despido. Miren lo que dice en el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. ¿Cuántos quieren ver más maravillas aquí en esta iglesia? ¿Cuántos quieren ver más milagros de los que hemos visto? Pues entonces yo los invito a que no cesemos en la oración, en el ruego, y que no nos dejemos de reunir. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí el no dejar de reunirnos, el estar unánimes en un mismo espíritu y en un mismo sentir en la oración, a no dejar de congregarnos, a estar juntos todo el tiempo que podamos para alabarte y glorificarte, porque tu iglesia, Señor, es poderosa. Si tú estás con nosotros a través de tu Santo Espíritu, ven, Señor, llénanos, renuévanos de tu Santo Espíritu todos los días, Señor. Guíanos a través de tu mano, llénanos, Señor, de ti. Te damos gracias, queremos ver milagros y maravillas en esta iglesia, así como no has permitido, Padre Santo, de que el coronavirus contamine a ninguno de los que nos congregamos aquí. Tenemos parientes que desafortunadamente han fallecido de este mal, pero nosotros que estamos bajo este techo no tenemos ninguno contaminado, porque tú, Señor, eres bueno y generoso. Tú nos has librado de este mal, y queremos ver más milagros y más señales y maravillas. Por lo tanto, Señor, nosotros creemos en tus promesas. Vamos a ser obedientes a tu palabra, vamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que tú, Señor, seas quien se manifieste entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, los amo.